Hoy vamos a hablar de asistencias, un aspecto del juego en el que Messi aplasta a Cristiano Ronaldo. Mi nombre es Michel Acosta y si no sabes quién soy, por aquí te dejo el vídeo presentación del canal. Desde que el fútbol es fútbol, siempre se ha valorado al futbolista capaz de dar buenas asistencias, al futbolista de buen pie, de buen toque. Hugo Sánchez no habría conseguido todos los goles que consiguió en el Real Madrid si no fuera por la ayuda de mi tocayo Michel. David Beckham, Mesut Özil, Di María, Figo, todos ellos han destacado por tener un buen toque de balón y una gran visión de juego. Y los delanteros que jugaron con ellos se beneficiaron de esto para marcar muchísimos goles. En los últimos años, debido a la rivalidad entre Messi y Cristiano, en algunos sectores se ha tratado de quitar mérito a las asistencias, alegando que sin un buen remate no hay asistencia y que la asistencia no puede equipararse a un gol. Evidentemente no puede decirse que una asistencia es un gol, porque tiene que llegar alguien y marcar ese gol. Sin embargo, tratar de quitarle mérito al asistente me parece ridículo. Hay ciertos aficionados que no pueden soportar que su ídolo pierda en algo y necesitan buscar excusas para maquillar esas pequeñas derrotas. Incluso tratan de retorcer la realidad para engañar a la gente. Pero primero vamos a hablar de cifras y después hablaremos de excusitas. Para hablar de cifras, primero tenemos que hacer una aclaración. No existe un criterio unificado para decir qué es asistencia y qué no lo es. Por eso, según el medio que consulten, verán unas cifras u otras. Para evitar este problema, he repasado todas y cada una de las asistencias que han dado Messi y Cristiano en su carrera, y las he dividido en 6 grandes grupos. En primer lugar, la asistencia directa, la que va directamente de Messi o Cristiano a un compañero para que ese compañero marque gol. En segundo lugar, los rechaces del portero. Estos generalmente son disparos que acaban rechazados por el portero, también algunos pases que el portero toca y el balón acaba en un compañero y ese compañero marca. En tercer lugar, los rechaces en defensa, mismo caso que el anterior. Tiros o pases que tocan en algún defensa, caen en un compañero y acaban en gol. En cuarto lugar, los rechaces de los postes o largueros. Estos son disparos que tocan en algún poste o en el larguero, caen en un compañero y ese compañero hace el gol. En quinto lugar, los penaltis provocados, es decir, cuando a Messi o Cristiano le han hecho un penalti y un compañero ha marcado ese gol de penalti. Ustedes dirán, ¿por qué no vale cuando le hacen un penalti a Cristiano y lo tira Cristiano? Porque la definición propia de la asistencia implica que se asiste a un compañero. Si a Cristiano le hacen el penalti y Cristiano lo marca, el equivalente sería una jugada individual en la que él lo hace todo. Y por último, los goles en propia puerta provocados, es decir, tiros o centros que acaban tocando en un futbolista del equipo contrario y acaban en gol. En cualquiera de los 6 casos, Messi o Cristiano tienen incidencia indirecta en el gol. De mayor o menor manera, voluntaria o involuntariamente, su actuación es necesaria para que llegue el gol. Hasta ahora en mi web yo solo había nombrado las asistencias directas, pero en vista de que las grandes páginas web de estadísticas como Transfermarkt están empezando a incorporar todas las asistencias, he decidido incluirlas también, pero mostrándolas por separado. Por una parte las directas y entre paréntesis el total. Precisamente Transfermarkt tiene un buen recuento de asistencias, pero repasando las de Messi y Cristiano he detectado algunos errores. Se los he notificado y espero que lo solucionen pronto. También los he anotado en mi web para que vean en qué puntos no estamos de acuerdo Transfermarkt y yo. Ahora vamos con los datos. En la actualidad, Messi ha dado 298 asistencias por 219 de Cristiano Ronaldo. Si incluimos el resto de tipos de asistencias, las 6 que nombramos anteriormente, Messi tendría 362 y Cristiano 258. Los 5 jugadores que más se han beneficiado de las asistencias de Messi han sido Luis Suárez, Neymar, Pedro, Eto'o y Villa. Y los 5 que más se han beneficiado de las asistencias de Cristiano Ronaldo han sido Benzema, Rooney, Higuaín, Bale y Van Nistelrooy. Si miramos la gráfica de asistencias por temporada, vemos que Messi ha dado más asistencias que Cristiano Ronaldo en todas y cada una de las últimas 13 temporadas. Si vemos el sumatorio de asistencias, vemos que Cristiano Ronaldo lideraba esta tabla hasta la temporada 2010-2011. En ese momento Messi se puso por delante y ha mantenido esa ventaja hasta hoy. Hoy en día aventaja a Cristiano en 79 asistencias. Este número ya es bastante elevado, pero llegados a este punto tenemos que pensar una cosa. Leo Messi debutó en el fútbol 2 años más tarde que Cristiano, así que vamos a rodar la gráfica y vamos a colocarla como si ambos hubiesen debutado a la vez. Como vemos, Leo Messi con 33 años ha repartido 86 asistencias más de las que había repartido Cristiano Ronaldo con 33 años. Pero es más,
es que Leo Messi con 29 años ya había dado más asistencias que las que ha dado Cristiano Ronaldo hoy en día con 35 años. Ahora, volvamos con las excusitas. Muchos fanáticos de Cristiano Ronaldo han intentado insinuar recientemente que Cristiano tiene peores datos de asistencias porque ha jugado con peores delanteros. Es decir, que la capacidad de asistir de Cristiano es igual que la de Messi, pero que los compañeros de Cristiano han fallado muchos más goles que los de Messi. De hecho, hay varios vídeos por ahí de Cristiano Ronaldo dando pases y sus compañeros, Benzema y otros, fallando ocasiones. Y los vídeos se titulan "Cristiano debería tener más de 300 asistencias". Pero, nuevamente, las estadísticas salen al paso de las excusitas. Existe un apartado estadístico que analiza este aspecto, los pases clave. Opta define pase clave como el toque previo que permite que el receptor de la pelota tenga una oportunidad de gol, sin que acabe en gol. Es decir, cada vez que Cristiano genera una ocasión de peligro y sus compañeros la fallan, eso queda registrado como pase clave. Si atendemos a las excusitas de los fanboys de Cristiano, Ronaldo debería tener muchísimos pases clave y eso implicaría muchísimas ocasiones falladas por sus compañeros. Vamos a verlo. La web WhoScored analiza este dato desde la temporada 2009-2010. Para Cristiano Ronaldo podemos ver un total de 827 pases clave en estas 10 temporadas, que se reparten de la siguiente manera: 105 centros, 57 pases al hueco, 8 lanzamientos de falta, 3 saques de banda y 654 jugadas combinativas. Esto quiere decir que si los compañeros de Cristiano hubiesen sido 100% efectivos, lo cual es imposible, Cristiano habría podido sumar 827 asistencias más a su contador. Para Messi, WhoScored recoge un total de 1237 pases clave en estas últimas 10 temporadas, repartidos así: 127 centros al área, 52 córneres, 249 pases al hueco, 69 saques de falta, un saque de banda y 739 jugadas combinativas. Queda comprobado que Messi no da más asistencias porque sus compañeros sean más eficaces, sino porque simplemente genera más peligro. Por otra parte, otra excusita de los fanáticos de Cristiano es que Messi tiene más asistencias porque saca los corners y las faltas, pero vemos que de los 1237 pases clave de Messi, solo 121 proceden de córner y faltas, menos del 10%. Para los que como yo creemos que Messi es mejor futbolista que Cristiano, este es uno de los principales argumentos. Ambos marcan prácticamente la misma cantidad de goles, pero es que además Messi tiene una aportación ofensiva en forma de asistencia y creación de peligro muy superior a la de Cristiano Ronaldo. Y no lo digo yo, lo dicen los datos. Si sumamos goles y asistencias, solo asistencias directas, vemos que Messi ha estado involucrado, directa o indirectamente, en 998 goles en 865 partidos, mientras que Cristiano Ronaldo ha estado involucrado directa o indirectamente en 951 goles en 1008 partidos. Se puede apreciar claramente que la producción de Messi es muy superior. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el vídeo, espero que lo compartan mucho en sus redes sociales. Imagino que a los fanáticos de Cristiano no les habrá gustado mucho el de hoy, pero así son los datos. A veces te favorecen y otras veces te estallan en la cara. Les dejo por aquí el vídeo anterior en el que analizábamos quién era más determinante para su equipo, y por aquí les dejo el botón para que se suscriban al canal, que es muy importante para mí. Les espero en el próximo vídeo.